Diga, mis hermanos, ¿cuántos están alegres? Como dice ese coro, ¿verdad? Así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo. Amén, gloria al Señor. Ya esta agüita vino a refrescarnos, así es que vamos a estar tranquilitos, escuchando lo que el Señor quiere para nosotros en esta noche. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primero de Samuel, el primer libro de Samuel. Vamos a leer el primer capítulo. Vamos a leer del 1 al 11 y luego el 27. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 11 y luego el versículo 27. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Amén. Padre bendito, gracias mi Señor por tu hermosa palabra. Gracias, Padre, porque cada momento tú nos hablas, mi Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Bendito Padre, toca nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, mi Señor, para que podamos atesorar las enseñanzas y podamos ponerlas en práctica. Bendito Dios, que todos los que estemos aquí podamos tener un corazón entendido para poder aprender lo que tú quieres darnos en esta noche. Espíritu Santo, sé tú mi respaldo, bendito Dios, que sea tu palabra pura y limpia la que transmita a mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta porción bíblica es muy conocida. ¿Verdad que todos saben de esta porción bíblica que hemos leído? Pero miren el versículo 27 que dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Esas palabras fueron expresadas por una mujer
que no se cansó de orar para poder concebir un hijo. Y cuando el niño nació, no se cansó de orar por él. Y esta mujer fue la madre del profeta Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. Nosotros, como padres y madres de familia que somos, tenemos que llevar a cabo un ministerio personal, muy personal, y es el orar incansablemente por nuestros hijos. Amén. ¿Escuchó? Incansablemente por nuestros hijos. Para que cuando veamos lo que Dios haga en sus vidas, cuando lo veamos sirviendo al Señor, cuando lo veamos glorificando el nombre de Jehová, y cuando lo veamos en lo que se van a convertir, podemos decir como Ana: por este niño, por esta niña oraba yo y Dios me concedió lo que le pedí. Amén. Muchos de nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, cómo debemos orar, cómo debemos elevar oraciones de alabanza, de gratitud, de confesión, de intercesión, y todas son importantes. Pero ¿sabemos cómo orar por nuestros hijos? Muchas veces nosotros, cuando venimos a orar por nuestros hijos, ya venimos en un momento de crisis, cuando ya está sucediendo algo que no nos agrada, o cuando vemos que nuestros hijos andan mal, o cuando ya no quieren venir a la iglesia, corremos al Señor, ¿verdad? Y hasta entonces empezamos a orar por ellos. Pero no debe ser así. Debemos de orar incansablemente por nuestros hijos. Porque muchas veces nosotros pensamos que porque nuestros hijos están en la iglesia, están seguros. Claro que en Dios estamos seguros, pero recordemos que vivimos en un mundo donde están las acechanzas del enemigo a la orden del día. Entonces, por eso es que nosotros no debemos de tener una falsa seguridad de que porque está aquí en la iglesia todo va a estar bien, o porque vienen a la iglesia nuestros hijos son cristianos. Debemos de estar seguros, y eso es un ministerio para nosotros como padres y madres. Cuenta una triste historia de que un hombre salió a pasear con sus hijos en una tarde de verano, con su hijo, y estaba tan bonito el paisaje que él se durmió y estaba viendo que el niño jugaba. Cuando despertó, el niño había caído en un precipicio. Qué triste, ¿verdad? Así somos nosotros, a veces no dormimos y nuestros hijos van camino al precipicio, porque vemos que los hijos de los cristianos son los más asediados por el enemigo para hacerles caer. Por eso nosotros debemos de luchar la batalla, las armas espirituales con nuestros hijos, porque debemos de estar confiados por medio de la oración y no venir nosotros al Señor a quejarnos de nuestros hijos, ¿verdad? Claro, al Señor le tenemos que entregar todas nuestras cargas, pero nosotros venimos a pedirle al Señor, a decirle que este niño no quiere hacer caso, no quiere hacer las tareas, o anda en tal cosa y en tal cosa, quejándonos delante del Señor, ¿verdad? Pero nosotros lo que debemos hacer es orar. ¿Qué debemos hacer? Orar, porque sabemos que la oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Y nosotros como hijos de Dios hemos sido justificados y nuestras oraciones llegan delante del trono de Dios cuando lo hacemos de corazón. Amén. Entonces nosotros debemos de tomar la armadura que nos dice Efesios 6 para estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cómo tenemos que cumplir esta responsabilidad? Recuerden que tener hijos es una alegría, es una bendición, son herencia del Señor, pero es una responsabilidad.
tanto del padre como de la madre. Hoy en día ya no es como antes, que el papá trabajaba y la mamá educaba a sus hijos. Ahora nos toca compartido, porque ambos trabajamos, ¿verdad? Entonces nos toca a los dos educar a nuestros hijos y principalmente orar por ellos, porque como dice el salmista, son una herencia del Señor. ¿Saben qué debemos hacer nosotros? Entregar nuestros hijos al Señor. Cuando Ana, la historia que estamos leyendo, usted la puede leer todo el capítulo. Cuando Dios le concedió el niño, ella luego lo fue a entregar al Señor, al templo. Entonces nosotros, cuando nosotros presentamos a nuestros niños aquí en el altar, no es una simple que porque tenemos que presentarlo. No, ahí estamos presentándoselo al Señor y entregándoselo al Señor. Y como les digo, adquiriendo una responsabilidad. Y la responsabilidad es primeramente de los padres, de guiar a sus hijos. Y como dijimos, darles un buen ejemplo. Y segundo, de nosotros como congregación, de orar por ese niño o niña que se presentan delante del Señor, porque se lo estamos entregando al Señor. ¿Qué debemos hacerlo? Entregarlo. ¿Sabe por qué? Porque usted lo está poniendo al servicio de Dios. Amén. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos tengan una profesión, tengan un estudio, aprendan idiomas. Pero ¿saben qué es lo más importante que nosotros debemos anhelar para nuestros hijos? Que ellos puedan ver la gloria de Dios. Amén. Recordemos que lo más importante en nuestra vida, la prioridad, el número uno debe ser Dios. Amén. No es malo que estudiemos, no es malo que tengamos una profesión, no es malo que trabajemos, pero lo más importante es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar en nuestros hijos. Amén. Porque como les decía, ser padres es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Pero ¿cómo vamos a nosotros aprender a orar por nuestros hijos? Primeramente, nosotros debemos estar entregados al Señor. Amén. Debemos ser cristianos de oración. Amén. Porque si nosotros no estamos firmes delante del Señor, menos vamos a poder orar por nuestros hijos. Primeramente nosotros, porque dice el Salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mire, ¿qué significa ese versículo? Que de nada nos sirve hacer todo lo que querramos si Dios no es el que está en medio de nosotros. Amén. Cuando nosotros le entregamos nuestros hijos al Señor, reconocemos nuestra incapacidad para poderlos criar. Tenemos que pedirle al Señor la sabiduría. ¿Qué debemos de pedir? Porque nosotros no nos dan un curso extensivo de cómo ser padres, ¿verdad que no? Nosotros nos lanzamos a ser padres sin ningún método, sin ninguna enseñanza, pero en la Biblia está todo. Amén. Si nosotros nos detenemos a leer en Efesios, dice que los hijos deben ser obedientes a sus padres, pero dice que los padres no provoquen a ira a sus hijos. Cuando nosotros vamos a corregir, porque debemos corregirlos, dice la Biblia que el que corrige a su hijo lo ama. Igual que el Señor nos corrige a nosotros, porque si no nos corrigiéramos no seríamos hijos, sino que bastardos, dice un versículo. Pero nosotros debemos de pedirle al Señor sabiduría para corregir a nuestros hijos.
nosotros no debemos de corregirlos llenos de ira, porque una persona con ira no razona y puede hasta maltratar o malherir a sus hijos. Debemos de tener la cabeza bien puesta para poder corregir a nuestros hijos. Amén. Porque miren, como les decía, los hijos de nosotros los cristianos son los más asediados por el enemigo. ¿Por qué? Porque él quiere hacernos caer a nuestros hijos. Porque en el mundo andan felices y el enemigo ya los tiene en su mano. Pero nosotros como hijos de Dios, dice la Biblia de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como nosotros podemos ver en este pasaje, este ejemplo de esta mujer, Ana, cuando ella oró con fe, porque dice que cuando ella terminó de orar y de derramar su alma delante de Dios, ya no estuvo más triste. Y Dios le concedió lo que ella le había pedido. Qué hermoso. Ella le pidió un hijo varón, pero le prometió que se lo iba a entregar, porque las promesas debemos cumplirlas, ¿verdad? Y así como Ana entregó a su hijo al servicio de Dios, así nosotros debemos entregarle nuestros hijos al Señor. Porque las oraciones de Ana hicieron que este joven Samuel fuera creciendo lleno de gracia y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, yo quiero que mi hijo tenga la gracia de Dios para que le caiga bien a las personas? Pero así como el Señor Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría. ¿Y cómo va a adquirir este niño o esta niña la sabiduría de Dios? Por medio de las enseñanzas de sus padres. Porque dice la Biblia que estas palabras las repetirás a tus hijos, andando en el camino, al anochecer, al despertarte, en las casas, en la calle. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos de llenar nuestra vida y a nuestros hijos de la palabra de Dios. Amén. Más que cualquier otra literatura, la más importante es la Biblia. Porque dice la palabra del Señor que de ella nosotros vemos la vida eterna, ¿verdad? Y que de ellas corren ríos de agua viva. Pero cuando la leemos, si la tenemos guardada o puesta como un amuleto, no funciona. Que vamos a poner Salmo 91 para que no lleguen los malos espíritus. No, la palabra de Dios es viva, pero tenemos que leerla y meditarla. Porque leer es una cosa y meditar es otra. Cuando leemos, y vamos a leer el proverbio del día y ya lo leímos. Y meditar es, ¿qué me dice a mí esa porción bíblica que acabo de leer? Un buen ejemplo es que usted con sus hijos un día apague la televisión y ponga a leer un versículo. Viera los niños cómo son de inteligentes. Usted se admiraría cuando usted le lee un versículo a un niño y le dice, ¿y qué piensa de este versículo? Los niños empiezan a preguntar. Por eso nosotros debemos de estar empapados de la palabra de Dios, porque los niños nos preguntan. Pero si nosotros no leemos la Biblia, ¿qué le vamos a decir al niño? Da a preguntarle al pastor, ¿verdad? Nosotros como padres de familia somos responsables. Entonces, nosotros debemos anhelar que nuestros hijos reflejen la gloria de Dios. Amén. Cuando estamos estudiando la escatología bíblica, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Pensemos, hermanos, en nuestra familia, pero nuestros hijos. ¿Qué de nuestros hijos? Si ya están inscritos en el libro de la vida, ¿o cree usted que solo por venir a la iglesia es salvo? La Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Entonces nosotros primeramente debemos examinarnos si yo estoy inscrito en el libro de la vida y mis hijos también, ¿verdad? Pero ¿cómo debemos de orar por nuestros hijos? Vamos a ver varios puntos. Primeramente, debemos orarle al Señor y doblar rodillas para pedirle que nuestros hijos nunca se aparten de la verdad y que no caigan en los engaños de este mundo. Porque nuestros hijos no los podemos tener guardaditos en una caja de cristal. Ellos van a la escuela, van a la universidad, tienen compañeritos, amigos, pero nosotros debemos de instruirlos en el camino del Señor para que ellos sepan discernir qué es lo que no le agrada al Señor. Porque dice un versículo que hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y para eso sí somos buenos nosotros, para criticar, pero no para discernir. Entonces, ¿cuál es la primera petición delante de Dios para nuestros hijos? Que nunca se aparten de la verdad y que no caigan en los engaños de este mundo. Y por eso tenemos que orar, hermanos, orar. Mire, la mejor forma de amar a nuestros hijos es orando por ellos, doblando rodilla, haciendo lo que Job hacía. Imagínense que Job, dice la Biblia que sus hijos hacían fiestas, varias cosas, pero Job todos los días se levantaba temprano a hacer sacrificios por si sus hijos habían pecado. Hermanos, nosotros debemos de doblar rodilla todos los días y no cansarnos de orar por nuestros hijos y nuestras hijas. Otra petición que nosotros debemos hacer es orar por aquellos hijos que no han conocido al Señor, que no han reconocido la necesidad que tenemos de Dios. Hermano, usted puede vivir sin Dios. Dios es una necesidad en nuestras vidas. Como dice un canto, ¿qué haría yo sin ti, Señor? ¿Qué haría yo? No podríamos vivir sin la fe y la esperanza que tenemos en un Dios vivo. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer si nosotros vemos que nuestros hijos no han reconocido que necesitan de Dios o no han reconocido al Señor como su Salvador? ¿Sabe qué debemos hacer? Orar por ellos y predicarles el Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos y predicarles. Porque si usted no le presenta el plan de salvación y la necesidad que tenemos de Dios, no va a pasar nada. Usted tiene que proclamarle a sus hijos. Y ahí va otra vez el ejemplo. Porque, ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo, mira, entrégate al Señor para que cambie tu vida si mi vida está peor? Por eso es que todo va conectado. Nosotros como hijos de Dios debemos ser luz y debemos de ser ejemplo. Y debemos ser luz en nuestro hogar. ¿Han oído el dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa? Porque en la iglesia todos somos cristianos, ¿va que sí? Todos somos hermanos, todos somos amén, Dios le bendiga. Pero a veces en la casa ni se parece al hermano que está predicando, ¿verdad? Ni se parece al hermano que está aquí ministrando. Entonces, como luz, debemos de presentar a nuestros hijos el plan de salvación. Entonces, primero debemos de orar para que nuestros hijos no caigan en los engaños de este mundo. Y segundo, debemos orar por aquellos que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Tercero, vamos a orar por aquellos hijos que se han alejado del camino de Dios y tenemos que clamar por misericordia. Porque mire, nosotros decimos, ¿verdad? Hay que lo traiga el Señor, ahí lo va a traer todo revolcado. No, nosotros vamos a orar para que el Señor traiga de nuevo a nuestros hijos
con lazos de amor y no por enfermedad, por la cárcel, por escasez o que tenga que quebrantarlos para que regresen al Señor. No, debemos de orar para que el Señor los traiga con cuerdas de amor, porque nosotros no queremos que nuestros hijos vengan todos maltratados, ¿verdad? Aunque recuerde que cuando el hijo es necio, pues es quebrantado, pero nosotros debemos de orar para que nuestros hijos regresen al redil con lazos de amor. Y mire qué hermoso ese versículo está en Oseas, porque dice de que con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor. Pero miren, nosotros a veces, cuando el hijo pródigo regresa al hogar, porque los que tenemos hijos adultos ha pasado, vea, que la cipota nos falló, se fue y quiere regresar a la casa, pero ¿qué encuentra? Reproches, enojos, y Dios no es así con nosotros. Cuando nosotros volvemos otra vez al Señor, Él nos recibe con los brazos abiertos. Amén. Eso no quiere decir que usted no va a decirle a sus hijos que lo que ha hecho está mal, pero usted debe representar el amor de Dios para sus hijos. Eso lo tenemos que hacer con todas las personas, pero estamos hablando principalmente de esa herencia que Dios nos ha dado. Amén. En cuarto lugar, tenemos que orar para que nuestros hijos sean hombres y mujeres con entendimiento espiritual, para comprender las correcciones de Dios para sus vidas. Porque dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. A nosotros cómo nos duele cuando un hijo se nos enferma o cuando a un hijo le pasa algo. Nosotros los que tenemos hijos adultos, no quisiéramos que nuestros hijos pasaran por problemas, por dificultades, pero nosotros debemos de orar para que Dios les dé sabiduría espiritual para comprender la voluntad de Dios. Y primero eso debemos tener nosotros, pedir sabiduría sabiduría espiritual para comprender la voluntad de Dios y obedecerla, para que tengamos un corazón humilde para aceptar la corrección del Señor. Primero debemos orar para que nuestros hijos no se aparten de la verdad, no caigan en los engaños del mundo. También debemos orar en segundo lugar para que nuestros hijos que no han recibido al Señor, lo reciban como Señor y Salvador. En tercer lugar, debemos orar por aquellos hijos que se han alejado del camino de Dios, regresen y que el Señor los traiga con lazos de amor. En cuarto lugar, tenemos que orar para que nuestros hijos tengan entendimiento espiritual para comprender la corrección. En quinto lugar, debemos orar para que nuestros hijos e hijas sean llenos de la sabiduría de Dios. Dice el Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor ganancia que la plata y su fruto es más fino que el oro, más que el oro fino. Y nada se puede comparar a ella. Seguramente nosotros oramos para que nuestros hijos sean exitosos, para que tengan buenos empleos, para que tengan buenos salarios, para que formen buenos matrimonios, para que sean personas prósperas. Pero lo que tenemos que pedirle primero al Señor es que nuestros hijos sean llenos de la sabiduría de Dios. Amén. Amén, hermanos. Para que puedan tener todo lo que anhelamos para ellos, que ellos puedan ser buenos administradores y un corazón agradecido. Amén. Hermano, ¿cuánto ama usted a su hijo que va a doblar rodilla para pedirle al Señor todos estos favores?
Amén. Si nosotros amamos a nuestros hijos, deseamos que ellos puedan ser partícipes de la gracia de Dios. A nuestros niños que están pequeños debemos orar para que el Señor los guarde siempre en el camino de Dios. Debemos orar para que cuando ellos crezcan sean buenos esposos, buenas esposas. Debemos orar para que ellos sepan escoger también a la persona con la que van a compartir su vida. Debemos orar desde ahorita que están pequeñitos para que ellos crezcan con la gracia y la misericordia de Dios. Recordemos que después de Dios, nuestro primer ministerio es la familia. Amén. Aunque nosotros lleguemos cansados de trabajar y nuestro hijo o hija quiere platicar con nosotros, prestémosle atención. Mire, por muy pequeñito que sea su niño y por muy usted piense que no es interesante lo que el niño le va a contar, póngale atención, porque para el niño sí es importante. Porque luego cuando nosotros ya no le ponemos atención, cuando ellos se pierden o se van a agrupaciones ilícitas para encontrar apoyo y queremos hablar con ellos, ya no quieren. Hermanos, aprovechemos desde pequeñitos la niñez de nuestros niños. La responsabilidad de padres y madres de orar por sus hijos, pero a los que son abuelos también tienen un gran privilegio de orar por sus nietos. Yo todavía no tengo nietos, pero yo me imagino que es un amor grande, un amor que lo que no hicimos con nuestros hijos se puede hacer con los nietos, ¿verdad? Hermanos que tienen nietos, oren por sus nietos, pónganlos en las manos de Dios, porque mire, dedicar nuestros hijos a Dios no significa que no solamente dependemos del Señor para que nos ayude a criarlos, sino que los aceptamos tal y como son. Mire, la adolescencia es una etapa muy difícil, pero si usted tiene la sabiduría de Dios, va a saber cómo platicar con sus hijos. Mejor que sus hijos busquen un consejo en nosotros como padres de familia, y no que por miedo a que cuando ya le vaya a contar algo, usted lo rechace o le diga cosas que él no quiere escuchar, busque consejos que no deben buscar. Hermanos, como padres debemos estar abiertos a lo que nuestros hijos quieran contarnos. Amén. Así es que mire, es hora de dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y permitirle al Señor que nos enseñe cómo orar por nuestros hijos. Porque si el Señor no edifica la casa de nuestros hijos, la vida de nuestros hijos, en vano nos esforzamos. Los jóvenes que van a ser padres, empiecen a orar por su descendencia, porque va a ser bendita. Amén. Y los que todavía van a tener más hijos, oren por su descendencia. Y oremos por la descendencia de nuestros hijos. Entonces, el Señor Todopoderoso siempre está al lado de nuestros hijos, pero nosotros como padres debemos de orar y orar con entendimiento, no orar solo por orar, sino que orar por esas 5 cosas que nosotros queremos en la vida de nuestros hijos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder tomar en nuestras manos la vida de nuestros hijos y bendecirlos. Hermano, mire en la noche, sóbele la cabecita, bendígalo. Bendecir es decir cosas buenas, no le diga cosas malas, porque el niño todo se lo cree. Los niños todo creen. Y si usted le dice que burro, que es aquí, es allá, el niño se lo cree. Y si usted le dice, hijo, usted es un hijo de Dios, usted va a llegar
adelante porque está con Dios. Usted puede, usted es bueno. Hay que bendecir a nuestros hijos, no maldecirlos. ¿Me escucharon, hermanos? Hay que bendecirlos. Usted le tiene que decir: hija, usted va a ser una gran profesional. Hija, usted va a ser una persona de bien. Bendiga a sus hijos. Así es que vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por esta noche hermosa, lluviosa. Gracias, mi Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, mi Señor, porque tú nos enseñas cómo obrar bien en nuestra familia. Padre, que como esposos podamos estar unidos para poder educar a nuestros hijos en tus caminos. Mi Señor, danos sabiduría, Padre, para orar por ellos, mi Señor. Danos sabiduría para poder entregarte nuestros hijos y poder, Señor, ser un buen ejemplo para ellos. Padre, ayúdanos, mi Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos, pero en ti, mi Señor, todo lo podemos, mi Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, danos amor para nuestros hijos, que podamos orar cada día por ellos, que podamos bendecirlos, mi Señor, porque lo que deseamos es estar con ellos allá en el cielo contigo, bendito Dios. Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a hacer luz para poder iluminar el camino que ellos van detrás de nosotros, Padre. Que nuestros pasos puedan ser firmes, porque nuestros hijos van detrás de nosotros. Bendito Dios, danos esa sabiduría para poder ser esas personas de bien, como un ejemplo para nuestros hijos. Mi Señor, ellos son la herencia que tú nos has dado, Padre Santo, nuestra descendencia que es bendita en tu nombre, mi Señor. Te pedimos, Padre, que nos seamos hombres y mujeres llenos de ti, mi Señor, para poder dirigir bien a nuestros hijos. Padre, bendice a cada familia por nombre, mi Señor. Bendice a cada niño por nombre, Padre. Líbralos de esas acechanzas del enemigo, mi Señor. Líbralos de esas ideologías diabólicas, Padre. Líbralos de todo peligro, de todo mal, mi Señor. Que su mente y su corazón puedan estar concentradas en ti, bendito Dios, para que ellos no sean engañados por las cosas de este mundo, Padre. Acorázalos, Padre Santo, guárdalos en el hueco de tu mano. Pon, Señor, un escudo alrededor de ellos, Padre, para que nuestros hijos puedan ser guardados, mi Señor, de todo peligro, de todo mal, Padre. Que nosotros como familia podamos ser, mi Señor, ese lugar donde ellos pueden estar tranquilos, felices, confiados, y que puedan, Señor, platicar con nosotros y contarnos sus angustias, sus problemas, Padre. Ayúdanos, mi Señor, que no presten oído a consejos malos, mi Dios. Padre Santo, danos ese amor por nuestros hijos para que podamos doblar rodilla día y noche, Padre, para que tú puedas obrar en sus vidas. Padre bendito, bendice las familias, bendice las parejas, que podamos estar en paz, en armonía, en amor, para que nuestros hijos puedan tener un hogar lleno de paz. Gracias, mi Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa adorando y glorificando tu santo nombre. Llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos amanecer felices y contentos con otro día que tú nos das. Provee para nuestras necesidades, guárdanos del mal, Señor, y que podamos esperar siempre tu venida. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios, hermanos? Gloria a Dios. Anuncios, hermanos. El día de mañana va a haber reunión a las 5 de la tarde para tocar puntos sobre el día del aniversario, hermanos. El que esté interesado en servir el día del aniversario, pues es bienvenido mañana a las 5 de la tarde, hermanos.
Amén. El día jueves a las 6 de la tarde, culto general. Y el día domingo a las 9 de la mañana, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos. Cierren sus ojos en el nombre del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, en esta noche vengo delante de ti, Padre, a darte gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar nuevamente en este lugar, Señor, buscando más de ti cada día, Padre Santo, más de tu presencia, más de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos has hablado a través de tu palabra en esta hora, Señor. Danos la sabiduría, Padre, danos el entendimiento para poder llevar a nuestros hijos por el bien camino, Señor, por el camino de tu palabra, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que seas tú llevándonos con bien a cada uno de nuestros hogares, Señor. Limpia el camino por donde tu pueblo va a pasar, Padre Santo. Manda ángeles a acampar alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Desde ya ponemos en tus manos ese día del aniversario de tu iglesia, Señor. Que seas tú dándonos la victoria ese día, Señor. Seas tú llenando de tu Espíritu Santo este lugar, Padre. Desde ya te lo pedimos, Señor amado. Nos despedimos de este lugar, Padre Santo, pero no de tu presencia, porque sabemos que tú habitas en cada uno de nuestros corazones, Señor. En esta hora nos despedimos en tu paz y en tu amor, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.